Las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario son organizadas por la AIT y se desarrollan en diferentes ciudades del país. El evento cuenta con la participación de eximios profesionales, académicos y autoridades del área del derecho, de reconocida trayectoria nacional e internacional. Dicho esto, arrancamos con las 11ª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, con la presentación de Luis Fleitas de León, de Uruguay, a quien invitamos y recibimos con un caluroso aplauso. Luis Fleitas de León es un doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. A partir de 2017 es asesor legal de la Presidencia de la Asamblea General y la Cámara de Senadores del Poder Legislativo. Es docente universitario y ha publicado trabajos en materia de Derecho Constitucional, Administrativo y Auditoría Gubernamental en revistas de Derecho de Uruguay. Ha sido conferencista en congresos de Derecho Administrativo, Constitucional, Tributario y de Auditoría de Gobierno. Iniciamos con la primera exposición que lleva por título Operatividad del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria en el sistema constitucional. Bueno, buenos días. Agradecer a las autoridades de la Autoridad de Impugnación Tributaria, al señor viceministro, saludar a los colegas exponentes y particularmente saludarlos a ustedes, quienes asisten ante el Congreso. Particularmente esta ponencia ha sido pensada para ustedes y elaborada para ustedes, así que espero que sea de vuestro agrado. Hago una primera precisión que hice en las jornadas anteriores, pero bueno, quienes no estuvieron en aquella jornada, o para quienes no estuvieron en aquella jornada, yo lo vuelvo a reiterar. Yo vengo de la rama del derecho constitucional, por lo tanto, el enfoque que ustedes van a escuchar en esta ponencia es justamente ese, es decir, una visión constitucionalista de un problema del derecho tributario. Hago esta precisión porque ustedes son particularmente agentes del derecho tributario y si bien el derecho constitucional no está ajeno al derecho tributario, en la medida que el derecho constitucional establece el programa de lo que luego se desarrollará a través del derecho tributario, entiendo que es pertinente a los efectos de persuadirlos de esta aclaración. A priori, esta ponencia parecería que se refiere al estudio del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. Si bien vamos a abordar las particularidades del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria, quizás el objetivo de esta ponencia sea un poco más profundo y vaya un poquito más allá. Es decir, lo que nos vamos a plantear con esta ponencia es el modo en el cual debemos concebir los principios constitucionales, como es el principio de no confiscatoriedad, a los efectos de que sea efectivamente operativo en el mundo jurídico, ¿verdad? Para que los principios constitucionales no queden inhibidos de eficacia jurídica y su aplicación por parte de los organismos del Estado sea algo concreto y real. Es esta, creo, una de las preocupaciones más relevantes o de mayor importancia en el constitucionalismo actual, ¿verdad?, contemporáneo. Para desarrollar esta ponencia, vamos a seguir el método que proponía uno de los constitucionalistas más importantes de Uruguay, que es Justino Jiménez de Arecha. Justino Jiménez de Arecha planteaba que no es posible estudiar un determinado sistema constitucional a partir de las doctrinas o de las jurisprudencias de derecho comparado. ¿Por qué? Porque un sistema constitucional tiene determinadas características que el sistema comparado del cual se obtienen esas doctrinas pueden ser radicalmente diferentes. Entonces, lo que planteaba Justino es el método exegético. El método exegético en el sentido siguiente, es decir, el método exegético como la exegesis como punto de partida para el análisis, es decir, la exegesis como punto de referencia para el análisis a partir de la cual podrá así recurrirse a la doctrina y a la jurisprudencia de derecho comparado en tanto sean útiles para la intelección del sistema constitucional que queremos concebir. Ahora, nunca la exegesis como el punto de llegada del análisis, ¿verdad? Pasemos entonces a determinar cuál es el punto de partida de nuestro
de nuestra ponencia. A nivel sudamericano, la consagración del principio de no confiscatoriedad es bastante heterogéneo, ¿verdad? Ustedes que trabajan en la materia lo deben tener bastante claro. Hay determinados países cuyas constituciones consagran expresamente el principio de no confiscatoriedad. Es el caso de Brasil, de Paraguay, de Perú, de Venezuela. Otros países no la consagran, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Uruguay, y lo menciono expresamente, porque Uruguay no contiene ninguna disposición afín al principio de no confiscatoriedad. Es más, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia uruguaya no admite la existencia de este principio. Por tanto, la realidad es bastante variopinta. Hay una situación intermedia en el caso de la Constitución de la Nación Argentina, pero la voy a dejar por ahí para no extenderme. ¿Qué pasa con Bolivia? Bueno, Bolivia no consagra de forma expresa el principio de no confiscatoriedad en la Constitución, es decir, no hay una norma escrita que diga que se consagra el principio de no confiscatoriedad. Ahora bien, la Constitución boliviana tiene una serie de disposiciones de las cuales podría inferirse el principio de no confiscatoriedad. Por un lado, tenemos el artículo 56 de la Constitución, que consagra, de la Constitución boliviana, por supuesto, la Constitución política, como le llaman ustedes, que consagra en el artículo 56 el principio de el derecho a la propiedad privada de los sujetos, del cual se podría inferir el principio de no confiscatoriedad. Por otro lado, el artículo 323.1 consagra una serie de principios en materia fiscal, entre ellos el principio de la igualdad, a la proporcionalidad y a la capacidad económica, que podría también servir como sustento para inferir este principio. No importa, seguimos verbalmente. En este sentido, el Tribunal Plurinacional Constitucional, en la sentencia número 95 de 2017, que declara la inconstitucionalidad de una ley que establece el hecho generador y la base imponible del impuesto a los juegos, ustedes lo tendrán bastante presente, infiere la existencia del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria del artículo 56, es decir, como un corolario del derecho de propiedad que consagra la Constitución boliviana. Ahora, quizás lo más interesante de ese caso es que el itinerario impugnativo que lleva a que la empresa prestadora de los servicios de juego, en ese caso, accione la inconstitucionalidad de esta ley, es que todo parte de un acto de determinación de una deuda tributaria realizado por la Administración Tributaria competente, en ese caso, que determina una obligación tributaria, una determinada deuda tributaria, valga el pleonasmo, pero lo hace en función estrictamente de una ley, es decir, aplicando estrictamente una ley y prescindiendo de lo que dispone la Constitución. Y es esta tendencia que podemos observar, no solo aquí en Bolivia, sino en general en la mayoría de los países sudamericanos, a que las administraciones tributarias y los organismos del Estado prescindan de la Constitución en su actividad jurídica, es lo que nos hace plantear la siguiente interrogante, es decir, y volviendo al punto de inicio, ¿cómo debemos concebir los principios constitucionales para que los órganos administrativos y los órganos jurisdiccionales que tienen que aplicar el derecho y a su vez los órganos legislativos que tienen que crear la legislación lo hagan a partir de normas y principios constitucionales que existen en los sistemas jurídicos y que viven en el sistema jurídico, ¿verdad? Y que eso sea algo natural y lógico e incuestionado. Entonces, al despeje de este interrogante es que nos abocaremos en esta exposición. Esta pregunta o este cuestionamiento a ustedes les puede sonar un eslogan muy lindo, pero vamos a proponer en la presente exposición una construcción jurídica para eso, a través de dos grandes capítulos. En primer lugar, vamos a desarrollar un marco teórico
para concebir a los principios constitucionales, en el cual vamos a plantear a la operatividad de los principios constitucionales como un problema de constitucionalización de los órdenes jurídicos. Luego de eso, vamos a desarrollar un marco práctico para esa operatividad de los principios constitucionales, donde vamos a plantear una anatomía jurídica del principio de no constitucionalidad. Y finalmente, vamos a concluir respecto a cuál es el derrame aplicativo del principio de constitucionalidad en los diferentes órganos con competencia en materia tributaria. Trataremos de hacer una explicación lo más práctica posible del principio, ¿verdad? No quedarnos solamente en el aspecto teórico. ¿Por qué? Porque el fin de esta exposición es vuestro interés, la aplicación por parte de ustedes de este tipo de conceptos. Empezamos entonces con el marco teórico, en donde vamos a analizar la operatividad de los principios constitucionales, es decir, la aplicabilidad, es decir, cómo pueden funcionar los principios constitucionales en el marco de un orden jurídico, como un problema de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. Sea que el principio de no confiscatoriedad o cualquier principio constitucional esté consagrado expresamente, pero particularmente el principio de no confiscatoriedad, esté consagrado expresamente en la Constitución, sea que esté implícito en la Constitución, sea que tenga un alcance mayor o menor, lo que es incuestionable es que este principio constituye un límite a la potestad tributaria del Estado. Es decir, es un límite constitucional al ius imperium tributario estatal, ¿verdad? Y eso nos lleva al primer aspecto que debemos desarrollar en este marco teórico. ¿Cuál es el sentido ontológico? Es decir, ¿cuál es la razón de ser que tiene una Constitución en un Estado de Derecho? Normalmente, cuando utilizamos el término Constitución, nos referimos a la norma de máxima jerarquía jurídica, a la norma que reconoce derechos fundamentales, a la norma que establece grosso modo el funcionamiento del Estado, es decir, crea sus órganos, determina los procedimientos de su actuación. Ahora, esto que es así, por supuesto, no constituye más que una mera descripción que incluso podría ser útil para describir, y voy a ser un poco polémico en esto, para describir lo que es la Constitución o la ley fundamental de un Estado totalitario. Si ustedes analizan las leyes fundamentales o las constituciones de los Estados totalitarios, que las tenían en muchos casos, reconocían derechos de las personas, establecían el modo de funcionamiento de los organismos del Estado, eran concebidas como la norma máxima, más allá después de sus características internas. Entonces, por eso es relevante determinar ontológicamente para qué está una Constitución en un sistema jurídico. Siguiendo al constitucionalista alemán Karl Loewenstein, la Constitución o el sentido ontológico de la Constitución es constituirse como una herramienta contramayoritaria o contrapoder. Decía Karl Loewenstein que la historia o el constitucionalismo es la historia del hombre político intentando limitar el poder de los gobernantes, ¿verdad? Y es toda una definición de para qué está la Constitución en un Estado, ¿verdad? No está solamente para establecer lo que determinamos anteriormente. Tiene que tener una función ontológica determinada, tiene que tener una razón de ser, un propósito. Entonces, el hecho de que la Constitución sea concebida o deba ser concebida como una herramienta contramayoritaria o contrapoder significa que la Constitución debe constituirse como un límite, ante el eventual avasallamiento de los derechos por parte del poder estatal. ¿Esto qué significa? Que dentro de la Constitución deben existir determinadas normas, reglas y principios, y acá ingresan los principios como el de no confiscatoriedad, que limiten la actuación del Estado y particularmente limiten la actuación de quienes ejercen el poder estatal, es decir, de los gobernantes. Y el otro elemento que debe existir en una Constitución para constituirse efectivamente como una herramienta contrapoder es la existencia de órganos jurisdiccionales con independencia y capacidad para juzgar los desvíos que cometen los gobernantes en el ejercicio del poder estatal. Es decir, cuando el gobernante en el ejercicio del poder estatal supera los límites que le establece la Constitución, entre ellos los principios. Es este, entonces, el sentido ontológico
de una Constitución en un Estado de Derecho constitucional. No solamente establecer lo que decíamos al inicio, sino que este tiene que ser su propósito. En ese marco, Ricardo Guastini, si ustedes lo conocen, uno de los propulsores de la Escuela Genovesa del Derecho, plantea que, dada la relevancia ontológica de una Constitución, que es esto que acabamos de señalar, debe producirse la constitucionalización del orden jurídico. ¿Qué es la constitucionalización del orden jurídico? Bueno, la Constitución, por su relevancia, por su importancia ontológica, por su razón de ser en un sistema jurídico, necesariamente tiene que ser entrometida, ¿verdad? Tiene que ser condicionante de la actuación de los legisladores, de los órganos del Estado, de los jueces, de los actores políticos, ¿verdad? De los desarrollos doctrinales, etcétera, etcétera. Entonces, para la constitucionalización de este orden jurídico, Ricardo Guastini plantea 7 condiciones. No las vamos a desarrollar todas, pero hay 2 condiciones que son fundamentales para poder hacer operativo un principio constitucional en un sistema jurídico. La primera condición que plantea Ricardo Guastini es una reacción ante la concepción tradicional de que la Constitución no es más que un estatuto político, ¿verdad?, que tiene que ser concretado por parte del legislador a través de una ley. Entonces, a partir de esta concepción, los jueces no tienen que aplicar la Constitución directamente, lo que tienen que hacer es aplicar las leyes, y la Constitución queda de este modo relegada. No tenemos suerte. Seguimos así entonces. La Constitución queda entonces relegada. Frente a esta concepción tradicional, ¿verdad?, de la Constitución, frente a la cual reacciona Ricardo Guastini, él plantea que la Constitución, dado que es la Constitución íntegra, es decir, la Constitución integrada por sus normas programáticas, sus normas preceptivas y también por sus principios, dado que es una norma jurídica y que además tiene esta relevancia ontológica en un sistema jurídico, necesariamente tiene que poder ser aplicada directamente por todos los agentes y los operadores del derecho, e incluye dentro de los mismos, obviamente, a los jueces, obviamente a los juristas, pero también a todos los organismos del Estado, entre ellos los organismos administrativos. Entonces, la Constitución, por su importancia, por su razón de ser en un sistema jurídico, necesariamente debe ser concebida de un modo tal que sea aplicable directamente y cuya eficacia jurídica sea la máxima posible. Esta es la primera condicionante que plantea Guastini para la constitucionalización de un orden jurídico. La segunda condición que plantea Guastini es lo que él denomina la sobreinterpretación, es decir, él señala que los jueces, los tribunales constitucionales, si existieran, los organismos del Estado que tienen que aplicar el derecho, los juristas y en general todo operador del derecho tiene que asumir una actitud de sobreinterpretación de la Constitución. ¿Qué es lo que significa esto? Que él señala que si nos atenemos a interpretar la Constitución a través de un método rígido, formal, literal, probablemente nos queden vastas porciones de la vida social sin que ingresen o queden al amparo de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, por su característica, no regula todas las relaciones sociales que ocurren en la vida en general. Ante este método de interpretación que es rígido, Guastini propone que debe adoptarse un método de interpretación extensivo. ¿Qué es lo que significa este método de interpretación extensivo? Que deben inferirse de las normas escritas en la Constitución aquellas normas o principios que están implícitos en las mismas, pero que permiten sí regular aspectos que ocurren en la vida, ¿verdad? Así, por ejemplo, entonces, debemos evitar que si un derecho está consagrado en la Constitución, pero la Constitución no consagra su garantía, debemos inducir esa garantía implícita en la propia Constitución. No debemos quedarnos exclusivamente con lo que es el derecho escrito.
Frente a estas dos condiciones o condicionantes de constitucionalización del orden jurídico, podemos concebir o pasar a concebir cuál es la idea de un principio constitucional en un sistema jurídico constitucionalizado. Marco práctico. Definido este marco teórico, hay 3 preguntas internas que debemos despejarnos respecto de los principios a los efectos de concebir adecuadamente el principio de no confiscatoriedad. En primer lugar, ¿cómo debe concebirse internamente un principio? En segundo lugar, ¿cuál debe ser el alcance de la no confiscatoriedad como principio? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos concretizar, ¿verdad?, este principio de no confiscatoriedad que parece tan abstracto? Pasamos entonces. Bueno, acá tienen el marco teórico y tenemos el marco práctico para la operatividad. Es decir, vamos a definir un marco práctico para la operatividad de este principio, definiendo una anatomía del principio. Reitero las 3 preguntas que nos vamos a responder. En primer lugar, ¿cómo debe concebirse intrínsecamente un principio? En segundo lugar, ¿cuál es el alcance de la no confiscatoriedad como principio? Y por último, ¿cómo ensamblar y concretizar este principio, ¿verdad? Pasamos a la primera pregunta, o a la respuesta de la primera pregunta. ¿Cómo debe concebirse intrínsecamente un principio? Si definimos que los principios son normas que están dentro de la Constitución y la Constitución tiene un determinado sentido o razón de ser, que es la de constituirse como una herramienta contra poder, necesariamente la concepción del principio tendrá que ajustarse a este rol o a este sentido ontológico de la Constitución. Una concepción que ha estado bastante en boga respecto de los principios en general, a los principios de derecho en general, ha sido la desarrollada por 2 autores que ustedes seguramente conozcan, que son Ronald Dworkin y Robert Alexy. Estos autores planteaban que dentro del género de las normas jurídicas existen 2 subespecies. En primer lugar, las reglas y en segundo lugar, los principios. Las reglas establecen un supuesto normativo concreto, es decir, regulan una conducta concreta, ¿verdad?, y a la cual le imputan una consecuencia jurídica en caso de acaecimiento del supuesto normativo concreto. Son normas como señala Ronald Dworkin, all or nothing, es decir, de todo o nada. Es decir, si la norma es válida, lo único que cabe es su cumplimiento o incumplimiento. En cambio, estos autores conciben a los principios generales del derecho como principios cuyo cumplimiento puede ser gradual en función de su formulación genérica. Estos autores plantean que si bien los principios tienen un presupuesto, un supuesto normativo, este supuesto normativo es de tipo genérico y abstracto y no describe una conducta concreta a regular, sino que dentro del supuesto normativo pueden caber diferentes conductas según el caso concreto. A su vez, en los principios, a diferencia de las reglas, no existe una consecuencia jurídica que se impute el incumplimiento del supuesto normativo, ¿verdad? Esta es la concepción que plantean estos autores. Si la analizamos, un principio constitucional en función de esta concepción podría ser útil para generar o provocar la inconstitucionalidad de una ley. Ahora, ustedes pueden ya adivinar que esta concepción de los principios constitucionales dota de cierta inocuidad jurídica al principio, ¿verdad? Porque concebido de esta forma, el principio no tendría mucha aplicabilidad efectiva en la realidad del mundo jurídico. Claramente, los principios y las reglas tienen diferencias entre sí, o sea, no tienen la misma formulación. Ahora bien, el hecho de que un principio presente una fórmula que prima facie es, a primera vista por lo menos, es la tutela, la garantía de un determinado derecho, bien jurídico o valor, esto no quita que
íncito a esa formulación, ¿verdad?, aunque no escrita, exista una subregla implícita que debemos extraer los operadores del derecho. Pongamos un ejemplo abstracto. En primer lugar, un determinado principio, en su formulación prima facie, dice o expresa que un derecho Y o un bien jurídico X debe ser tutelado. Esta fórmula que nos presenta el principio inicialmente, tiene de forma íncita una subregla con un supuesto normativo y con una consecuencia jurídica concreta, a diferencia de lo que sostenían Alexi y Dworkin, por lo que vamos a decir a continuación. ¿Cuál es el supuesto normativo íncito en la regla implícita al principio? La obligación del Estado de no realizar nada que pueda quebrantar el derecho o bien jurídico contenido o tutelado por el principio. Existe esa obligación, si no el principio no tendría sentido en cuanto a su consagración en la Constitución, ¿verdad? A su vez, esto, que es el supuesto normativo de la subregla implícita del principio, provoca o genera un derecho, una situación jurídica subjetiva activa para la persona. ¿Cuál es esa situación jurídica subjetiva activa de derecho para la persona? Bueno, el derecho a que el Estado no realice nada que pueda afectar ese bien jurídico o derecho tutelado por el principio. Definido el supuesto normativo de la subregla implícita dentro del principio, pasamos a las consecuencias jurídicas. Este supuesto normativo tiene, o el principio, tiene, o el incumplimiento del supuesto normativo previsto en el principio, tiene las consecuencias jurídicas, se le imputan las consecuencias jurídicas que emergen del orden jurídico dentro del cual está inserto el principio como norma constitucional. Así entonces, si un acto jurídico vulnera el principio consagrado en una norma constitucional, esto generará la inconstitucionalidad o la ilegalidad del acto jurídico. Esto generará la anulación, derogación, revocación, según el sistema jurídico de que se trate. Esto generará la reversión de los efectos del acto jurídico emitido por el Estado en contra o en violación de este principio. Y esto podrá generar además, eventualmente, la posibilidad de lesión del sujeto cuyo derecho ha sido tutelado por el principio. Entonces, no es cierto, y me van a disculpar Dworkin y Alexi, que son dos grandes maestros de derecho, pero no es cierto que los principios no se puedan aplicar. Los principios se pueden aplicar. Lo que sucede es que los principios deben aplicarse concretizándose. ¿Concretizándose en qué? En una subregla implícita que hay que extraer del propio principio, ¿verdad? Entonces, solo concebidos de esta forma los principios pueden ser aplicables en la realidad jurídica. Esto implica un esfuerzo intelectual por parte del aplicador del derecho, pero que debe ser realizado. Pasamos a la segunda pregunta que nos planteamos en este marco práctico para la operatividad. ¿Cuál es el alcance de la no confiscatoriedad como principio? Como decíamos al inicio, la Constitución boliviana, al igual que la mayoría de las constituciones o varias constituciones sudamericanas, no consagran el principio de no confiscatoriedad de forma expresa. Ahora, eso no quiere decir que el principio de confiscatoriedad no exista o que no se pueda extraer de un orden jurídico. Retomamos aquí la segunda condición que planteaba Guastini para la constitucionalización de un orden jurídico. ¿Cuál era esa segunda condición? La sobreinterpretación del orden jurídico, es decir, la extracción de normas implícitas o de principios implícitos del derecho escrito en la Constitución. Sea que se entienda que los principios derivan de un pretendido derecho natural, sea que se entienda que los principios se infieren de normas jurídicas a partir de factores históricos, sociales, culturales o de convicción de una determinada sociedad, es incuestionable que puede inferirse un principio de una norma jurídica constitucional a través de un procedimiento lógico de abstracción e inducción desde esa norma, ¿verdad? Y si
este procedimiento lógico de abstracción e inducción se realiza a partir de una norma que es constitucional y lo que se extrae es un principio, ese principio tendrá la misma jerarquía que la norma de la cual se abstrajo y se indujo ese principio. Es decir, tendrá jerarquía constitucional. Entonces, nos planteamos acá, y es una cuestión que siempre debe ser aclarada, sobre todo cuando planteamos temas de esta abstracción, ¿verdad?, o de esta generalidad. El problema que tenemos siempre los constitucionalistas es, bueno, ahora, la inducción de un principio puede ser arbitraria, es decir, un principio puede ser cualquier cosa que se nos ocurra de una norma constitucional. Evidentemente no. ¿Y por qué no? Porque para la abstracción o inducción de un principio debemos recurrir a los métodos de interpretación e intelección de la Constitución. Uno de los métodos de intelección, son varios los actuales, ¿verdad? Y no nos vamos a detener en eso, pero uno de los métodos de mayor relevancia para la intelección de la Constitución es el método teleológico o finalista. ¿Qué es lo que nos dice este método? Bueno, que si la Constitución tiene un determinado fin, ¿verdad?, persigue un determinado telos, las normas contenidas en la Constitución tienen que interpretarse de forma orientada a ese fin de la Constitución. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es el fin de la Constitución? ¿Verdad? La Constitución es la norma jerárquica máxima de un Estado de Derecho constitucional. Y históricamente, ya sea a partir de los alemanes del siglo XIX, pero también, y ustedes saben bien que el concepto de Estado de Derecho hunde sus raíces en la historia, el iluminismo del siglo XVIII, la finalidad, o sea, la razón por la cual nosotros como sociedad nos constituimos en un Estado de Derecho es para la tutela y la satisfacción de los derechos de las personas. Por lo tanto, si la norma constitucional, si la Constitución es la norma máxima de un Estado de Derecho, necesariamente tiene que estar orientada a la tutela y la satisfacción de los derechos de las personas. Si este es el fin de la Constitución, las normas constitucionales deben interpretarse en ese sentido. Y por lo tanto, cuando inferimos un principio de una norma constitucional, solo podemos hacerlo legítimamente si lo hacemos para justamente tutelar y satisfacer derechos de las personas consagrados en la Constitución. Por aquello que decíamos hace unos minutos atrás, no puede ser que tengamos un derecho escrito en la Constitución, pero que ese derecho no tenga una garantía y que por el mero hecho de que esa garantía no esté escrita en la Constitución, no la podamos inducir de la Constitución. ¿Verdad? Determinado esto, entonces, vamos a hacer una puntualización respecto a qué es lo que ocurre en la Constitución boliviana. Bolivia es un Estado de Derecho, ¿verdad? Y la Constitución boliviana claramente consagra este finalismo que planteábamos anteriormente. Esto surge de varios artículos, pero particularmente del artículo número 9, numeral 2, 3 y 4, del artículo 13, numerales 1 y 2, del propio preámbulo de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, en esos artículos y algunos otros que se desarrollan en la primera parte de la misma, establece un planteo orientado justamente hacia la tutela y garantía de los derechos de las personas. Por lo tanto, el fin de la Constitución en un Estado de Derecho que planteábamos teóricamente anteriormente como mecanismo o método racional para inducir un principio, está o surge de la propia Constitución boliviana. En consecuencia, como vamos a ver a continuación, el principio de no confiscatoriedad, por más que no esté escrito en la Constitución, puede inducirse de sus propias normas. ¿Por qué? Porque el principio de no confiscatoriedad se constituye en una garantía a determinados derechos consagrados en la Constitución, como vamos a ver. Bajamos un escalón más y nos paramos en la definición de cuál es el valor jurídico, cuál es el bien, cuál es el derecho que tutela la no confiscatoriedad, para así poder definir con precisión cuál es el alcance del principio de no confiscatoriedad. ¿Cómo vamos a tiempo? ¿Vamos bien el tiempo? ¿Cómo vamos a tiempo? Bien. Estamos bien entonces.
La posición tradicional respecto a la concepción de la no confiscatoriedad como principio ha sido la de concebirla como un corolario constitucional al derecho de propiedad consagrado en las propias constituciones. Así entonces, un tributo será confiscatorio en la medida que absorba una porción sustancial del patrimonio del contribuyente, ¿verdad? Esto es lo que normalmente se concibe respecto al principio de no confiscatoriedad. Incluso esta es la posición que adopta el Tribunal Plurinacional Constitucional en la sentencia 95 de 2017, que les refería al comienzo de esta exposición. Y esto es correcto. Ahora, esta posición, entiendo, peca de ciertas imprecisiones jurídicas, ¿verdad? De ciertas imprecisiones jurídicas, que no implica que sea una incorrección, ¿verdad? Que le ha merecido determinadas críticas, creo que razonables, pero que son críticas que podemos salvar. Una primera crítica, y la planteaba con mucha lucidez un tributarista uruguayo que se llamaba Ramón Valdés Costa, nos planteaba que la existencia de un tributo supone que el derecho exclusivo a la propiedad de los bienes y activos que tiene el sujeto es un derecho forzosamente limitado, por lo menos parcialmente. ¿Por qué? Porque el tributo implica siempre un desprendimiento de una parte del patrimonio en favor del Estado. Por lo tanto, esa traslación del patrimonio que se produce cuando se nos impone un tributo es algo legítimo y propio del tributo. En consecuencia, y como segunda crítica relacionada con la anterior, se expresa que con la imposición de un tributo no se produce la desapropiación o la absorción jurídica de una porción del patrimonio del sujeto, es decir, no se produce la apropiación o absorción jurídica de un bien o de parte de un bien del sujeto, ¿verdad? Y es este el sentido que tiene la palabra confiscación o confiscatoriedad en el diccionario de la Real Academia, y jurídicamente se entiende que es así, sino que lo que se produce con la imposición de un tributo, o lo que se puede producir, es un sacrificio económico excesivo de parte del contribuyente, ¿verdad? En un plano dinerario, por supuesto, que naturalmente va a afectar su patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que entienden quienes formulan estas críticas? ¿Qué es lo que se vulnera en ese caso? No se vulnera el principio de no confiscatoriedad. No hay una absorción jurídica del patrimonio del sujeto por parte del Estado, sino que lo que se vulnera es el principio de capacidad contributiva o principio de capacidad económica. Esto ha llevado a que algunos autores abrieran una segunda vertiente de concepción del principio de no confiscatoriedad, asociándolo como un concepto espejo al principio de capacidad contributiva. Entonces, ¿qué sentido tendría entonces concebir un principio de no confiscatoriedad si es mismo conceptualmente que un principio de capacidad contributiva o es muy similar al principio de capacidad contributiva? Ninguna. Nos basta con la existencia del principio de capacidad contributiva. Sin embargo, yo creo que es claro que el principio de capacidad contributiva o capacidad económica y el principio de no confiscatoriedad tutelan bienes jurídicos que son absolutamente diferentes. Por un lado, el principio de capacidad contributiva tutela la igualdad de las personas ante las cargas públicas o ante el sistema tributario en general, ¿verdad? Y esto se traduce en que la onerosidad del tributo o del sistema tributario debe ser proporcional a la capacidad económica de la persona en sentido objetivo y subjetivo, como ustedes lo tendrán quizás hasta más claro que yo. Ahora, este bien jurídico tutelado por el principio de capacidad contributiva no es el bien jurídico que tutela el principio de no confiscatoriedad. El principio de no confiscatoriedad claramente tutela el derecho a la propiedad. Ahora, es esta tutela la que merece determinadas precisiones para evitar las críticas que hacen algunos autores respecto a la existencia o la procedencia de este principio. Cuando en las constituciones se consagra un derecho, no se consagra el derecho en sí solamente, sino que se consagra la posibilidad de su ejercicio, de su goce, de su uso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tendría sentido la consagración de un derecho en sí si no es posible el uso y goce del derecho, el ejercicio del derecho por parte de la persona, ¿verdad?
Es una pequeña sutileza, pero hay que tenerla presente, sobre todo cuando se analizan cuestiones desde el punto de vista constitucional en clave de derechos. Es decir, el derecho en sí no siempre tiene tanta relevancia como sí la posibilidad de su ejercicio, de su goce por parte de la persona. Esto es particularmente manifiesto en el derecho de propiedad. Si analizamos la concepción que John Locke daba, John Locke, el contractualista inglés, ¿verdad? El concepto que daba respecto del derecho de propiedad, él señalaba que el derecho de propiedad es un derecho dado a los hombres por Dios a los efectos de su uso y goce. ¿Y qué es lo que implica esto? Que el derecho de propiedad a la persona no es ociosa, ¿verdad? No es un derecho ocioso por el mero hecho de darle el derecho a la persona, sino que este derecho debe ser utilizado por la persona para su emprendimiento, para su subsistencia, para su trabajo, para cualquier tipo de actividad provechosa para la vida, concebiendo al hombre como una persona útil para la sociedad, ¿verdad? Y con un propósito. ¿Cuál era el propósito que planteaba Locke respecto al concepto de derecho de propiedad y a su uso y goce? Bueno, la búsqueda de la felicidad de la persona, la búsqueda de la posibilidad de vivir bien individual y colectivamente concebido. Si analizamos la Constitución boliviana, esta claramente se alinea con el concepto que acabamos de decir. Es decir, la Constitución boliviana consagra en el artículo 56 el derecho de propiedad, pero no solo consagra el derecho de propiedad, sino que consagra la posibilidad de su uso y goce con una función social, evidentemente. A su vez, el artículo 14, en los numerales 1 y 3, si no me falla la memoria, establece que los derechos de las personas tienen que ser garantizados en su uso y goce por parte del Estado. Otra referencia a la importancia del uso y goce del derecho, ¿verdad? Y esto está alineado con el preámbulo de la propia Constitución Política de Bolivia, que señala o consagra el concepto del vivir bien, que es un concepto bien interesante. Es decir, la persona tiene el derecho al uso y goce de su propiedad para el vivir bien, concebido de un modo individual, pero también de un modo colectivo. Y esto a su vez está alineado con el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado también por el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, la Constitución boliviana se alinea a este concepto. Dicho esto, entonces, ¿cómo debemos concebir a la no confiscatoriedad como principio en materia tributaria? Como un principio que tutela no solamente al derecho de propiedad en sí, concebido de forma ociosa, ¿verdad?, sino que lo que tutela con mayor fuerza es el uso, el goce y el ejercicio del derecho de propiedad por la persona. Vamos un pasito más. Un tributo obviamente puede gravar los bienes y activos propiedad del sujeto. Por supuesto que lo puede gravar. Por supuesto que si los grava va a aminorar, va a afectar el uso y goce del derecho por parte de la persona, sin dudas. Y esto lo puede hacer y es legítimo. Ahora, ¿qué es lo que no puede pasar? Lo que no puede pasar es que con la imposición tributaria el uso y goce de ese derecho por parte de la persona se vea inhibido, se vea impedido, se vea imposibilitado, ¿verdad? Se afecte de tal forma el uso y goce de ese derecho de propiedad sobre el bien por parte de la persona que la persona se ve impedida de poder ejercerlo. Eso es lo que no puede pasar. Si sucede esto, ¿verdad? Si un tributo opera de esta forma, por más que no se produzca una absorción jurídica del bien de propiedad del sujeto por parte del Estado, por más que el bien permanezca dentro del patrimonio del sujeto, al menos desde el punto de vista formal, el derecho de propiedad sobre ese bien se ve vaciado. ¿Por qué? Porque el sujeto pierde el elemento esencial por el cual tiene ese derecho, que es la capacidad de su uso y goce, ¿verdad? Entonces, entiendo que el modo más integral de concebir el principio de no confiscatoriedad en materia tributaria es justamente ese, como un tutelar no solamente del derecho de propiedad, sino principalmente de la capacidad de uso, goce y ejercicio por parte de la persona. Y a su vez, concibiéndolo de esta forma al principio que estamos analizando, evitamos las críticas que se le hacían respecto de que, un tributo puede implicar un sacrificio excesivo por parte del sujeto en el pago, pero no implica la absorción jurídica de un bien del patrimonio del sujeto por parte del Estado. No es necesario que esto ocurra.
El vaciamiento del derecho se produce igual. Pasamos entonces a la respuesta a la última pregunta. ¿Cómo ensamblar y concretizar el principio? Despejadas las dos interrogantes anteriores, entonces, elaboremos el principio o estructuremos el principio de forma expresa. En primer lugar, ¿cuáles son las normas constitucionales escritas en la Constitución boliviana de las cuales se induce este principio? En primer lugar, y vamos a hacer un raconto de lo que ya mencionamos, del artículo 9, ¿verdad?, en sus numerales 2 y 3, del artículo 13 en sus numerales 1 y 3, del artículo 14, del artículo 56 y del propio preámbulo de la Constitución boliviana. Considerados en su conjunto, ¿verdad?, el principio de no confiscatoriedad se puede inducir en el sentido que acabamos de analizar. En segundo lugar, ¿cuál es la jerarquía jurídica que tiene este principio de no confiscatoriedad? Bueno, resulta de la inducción de normas constitucionales, por lo tanto la jerarquía es constitucional. En tercer lugar, ¿cuál es el derecho que tutela el principio de no confiscatoriedad? Como decíamos anteriormente, no solamente el derecho de propiedad concebido en sí, sino que principalmente lo que tutela el principio de no confiscatoriedad es el uso, goce y ejercicio de los bienes y activos que integran el acervo del sujeto. En cuarto lugar, ¿cuál es la finalidad, cuál es el fin de este principio? Tutelar el derecho que acabamos de mencionar a los efectos de evitar que el Estado, a través de la imposición tributaria, sea a través de la creación de un tributo o sea a través de la determinación de un tributo, grave de tal forma los bienes y activos del sujeto que le impidan, ¿verdad?, que le inhiban la posibilidad de su goce y ejercicio. Como decíamos anteriormente, no es que el Estado no pueda crear un tributo que grave bienes y activos del sujeto. No es que el Estado, al crear ese tributo y al determinar una determinada deuda, no afecte el uso y goce de los bienes por parte del sujeto. Lo hace. La cuestión está en no afectar la esencia del uso y goce. Es decir, la cuestión está en no impedirle al sujeto, es decir, de no gravar al sujeto de un modo tal que se le impida la posibilidad de su uso y goce, del uso y goce de sus bienes y activos a los cuales es titular. En quinto lugar, desentrañemos la subregla implícita dentro del principio de no confiscatoriedad. ¿Se acuerdan que habíamos analizado que dentro de todo principio es posible inducir una subregla implícita con un supuesto normativo y con consecuencias jurídicas? Bueno, ¿qué ocurre en el principio de no confiscatoriedad? En primer lugar, el supuesto normativo implícito en la regla implícita del principio de no confiscatoriedad, y me disculpan el trabalenguas, es la obligación de no hacer que tiene el Estado a modo de prohibición. Es decir, el Estado no puede crear un tributo o determinar una deuda tributaria que tenga una dimensión tal que impida al sujeto el goce, ejercicio y uso de sus bienes y activos. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? Las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de esta obligación de no hacer a modo de prohibición por parte del Estado surgen del orden jurídico donde está inserto el principio de no confiscatoriedad como norma constitucional que es. Es decir, surgen del propio orden jurídico boliviano. Es así que una ley que crea un tributo que violenta este principio podrá ser inconstitucional, un acto administrativo que determine una deuda tendrá carácter antijurídico y podrá, según el mecanismo que ustedes dispongan, prever su revocación. Todo esto generará la desaplicación, derogación o anulación de los actos que acabamos de analizar, generará la reversión de los efectos jurídicos que han producido y podrán provocar también la indemnización del particular lesionado. Estas son las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la obligación contenida dentro del supuesto normativo de la regla implícita del principio de no confiscatoriedad. Por lo tanto, y me van a disculpar nuevamente por estos trabalenguas, por lo tanto, si el Estado actúa
violentando el principio de no confiscatoriedad, incumple una obligación que el principio impone, que es esta que acabamos de ver. Y si incumple esta obligación, se van a disparar todas las consecuencias jurídicas que acabamos de analizar. En consecuencia, el principio de no confiscatoriedad, que puede resultarnos en un principio, valga la redundancia, con una formulación genérica e indeterminada, en realidad es un principio que puede concretizarse perfectamente en esta fórmula que acabamos de analizar y puede y debe ser aplicada por todos los organismos del Estado. Pasamos a la conclusión, es decir, a cuál es el derrame aplicativo que tiene el principio de no confiscatoriedad. Determinamos un punto de partida de análisis, determinamos un marco teórico, determinamos un marco práctico y ahora veamos en las conclusiones el derrame aplicativo del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. Concebida de la forma que lo acabamos de hacer, el principio, naturalmente todos los órganos del Estado con competencia en materia tributaria tienen la obligación de respetar el principio y cumplir con la obligación que le impone. Por un lado, como todos sabemos, en los estados de derechos constitucionales, la materia, la creación de tributos es materia reservada a la ley. Por lo tanto, cuando los órganos legislativos de los países diseñan un tributo o reciben el diseño de un tributo por parte de su poder ejecutivo, que es algo que también ocurre con mucha normalidad, con regularidad, cuando reciben el diseño de tributo o ellos mismos diseñan un tributo, necesariamente tienen que someterlo a un test de constitucionalidad. ¿Qué es lo que implica? Deben amoldar el tributo diseñado a los principios constitucionales previstos en su carta, entre ellos el principio de no confiscatoriedad. Si los órganos legislativos no hacen esta tarea intelectual de amoldar el tributo diseñado a los principios constitucionales, se corre el riesgo de que el tributo sea contrario a la Constitución y que la ley en la cual se consagra el tributo sea inconstitucional y así sea declarado por el órgano competente del país. En el caso boliviano, ustedes lo saben bien, por el Tribunal Plurinacional Constitucional a través de los dos tipos de acciones que se prevén. Particularmente en este caso, entiendo que correría la acción concreta de inconstitucionalidad. Ahora, esto que surge claro respecto a los órganos legislativos presenta ciertas dificultades respecto a los órganos administrativos del Estado, ¿verdad? Ahora, estas dificultades no significan que sea imposible aplicar el principio de no confiscatoriedad por parte de los órganos administrativos del Estado. Esto nos deriva hacia el problema de las administraciones tributarias cuando dictan actos de determinación de una deuda tributaria o cuando deciden adoptar una medida precautoria. Analicemos entonces brevemente este problema antes de culminar. Si siguiendo los análisis de Norberto Bobbio, la Constitución es algo coherente y pleno, el orden jurídico es algo coherente y pleno. Si dentro de ese orden jurídico coherente y pleno la Constitución es la norma que tiene supremacía, no solamente formal, sino material, ¿verdad? En un concepto bastante moderno al respecto, respecto al cual no vamos a hacer un desarrollo ahora, si dentro de este orden jurídico coherente y pleno la Constitución con supremacía formal y material contiene normas, entre ellas principios, ¿verdad? Si los principios generan obligaciones para los órganos del Estado, ¿verdad? Y si dentro de los órganos del Estado están las administraciones tributarias, ¿por qué razón las administraciones tributarias deberían quedar exentas de cumplir con la obligación que les impone un principio constitucional? ¿Verdad? No hay razón para eso. Tienen que poder hacerlo. Ahora, el intríngulis que se genera o el intríngulis que le genera a las administraciones tributarias, entiendo yo que deriva de que cuando ellos dictan un acto jurídico de determinación, lo hacen a partir del hecho generador de la base imponible y, según el sistema, de la alícuota que establece una ley. Es decir, cuando la administración tributaria dicta un acto de determinación de una deuda tributaria, lo hace a partir de las
coordenadas preceptivas que le fija la ley. Es decir, la administración tributaria aplica rigurosamente la ley. Ahora, como señalaba el constitucionalista argentino Germán Vidart Campos, gran constitucionalista argentino, dice: ninguna ley, ningún acto estatal o no estatal, ninguna norma estatal o no estatal puede aplicarse como si por encima no existiera una norma condicionante, subordinante, que es la Constitución. Entonces, cuando la administración tributaria o al momento en que la administración tributaria va a dictar un acto de determinación, previo a hacerlo, entiendo que debe someter la ley que va a aplicar a un test de constitucionalidad. ¿Verdad? ¿Qué significa este test de constitucionalidad? Bueno, analizar esta ley en función de la cual yo voy a dictar el acto de determinación. ¿Se ajusta plenamente o no a la Constitución? ¿Verdad? Es un test, una consideración desde el punto de vista material, no jurídico formal como lo haría un tribunal plurinacional constitucional, ¿verdad? O sea, tiene que hacer un análisis intelectual de la situación. Si analiza esa situación y detecta que puede haber un conflicto entre la ley y la Constitución y que si se dicta un acto de determinación se puede afectar el derecho del eventual contribuyente, ahí la administración tributaria, frente a ese conflicto, tiene, entiendo, dos caminos que son los que plantea Germán Vidart Campos. En primer lugar, puede desarrollar una interpretación de la ley que tiene que aplicar ajustada a la Constitución. O lo que puede hacer es, ante dos interpretaciones de la ley, optar por aquella que se ajusta de mejor manera a la Constitución y a los principios, y particularmente, en este caso, el principio de no confiscatoriedad. Ahora, si la administración tributaria detecta que igualmente persiste el conflicto porque el tenor literal de la ley no permite hacer esa interpretación ajustada a la Constitución, la administración tiene un segundo camino y es el de cuestionar la ley o la constitucionalidad de la ley a aplicar. Reitero, de cuestionar la constitucionalidad de la ley a aplicar. Eso depende claramente de qué es lo que le permite hacer el sistema jurídico de su país. Si analizamos el sistema jurídico boliviano, las administraciones tributarias, como autoridades administrativas que son, tienen la legitimación activa para iniciar acciones de inconstitucionalidad del tipo concreto ante el Tribunal Plurinacional Constitucional respecto de aquellas leyes que tienen que aplicar. Y así están legitimados, si no recuerdo mal, por el artículo 79 del Código de Procedimiento Constitucional, ¿verdad? Ustedes me podrán decir, bueno, la autoridad, la administración tributaria no es una autoridad administrativa, habría que verlo, yo no conozco con fineza el sistema boliviano, pero entiendo que esa podría ser uno de los caminos para cuestionar la constitucionalidad de la ley que tienen que aplicar. No es esta, además, es decir, la realización del test de constitucionalidad no es una mera discrecionalidad de la administración tributaria, ¿verdad? Es una obligación que se le impone a la administración tributaria en tanto órgano del Estado al cual se le impone una obligación por parte del principio constitucional de no confiscatoriedad, ¿verdad? La obligación de no imponer, de no crear y en este caso de no determinar tributos que puedan afectar, ¿verdad?, el principio de no confiscatoriedad. Un razonamiento similar puede caber respecto de las medidas. Un razonamiento similar puede caber, y ya cierro, respecto de las medidas precautorias que adoptan las administraciones tributarias. Bueno, en este caso creo que es competencia de las superintendencias, ¿verdad? Claramente las medidas precautorias están orientadas hacia mitigar un riesgo fiscal. Por lo tanto, y normativamente lo que se exige es que la medida precautoria sea proporcional al riesgo fiscal a mitigar. Ahora bien, esto no quiere decir que la medida precautoria no tenga que contemplar también cuáles son los principios constitucionales en materia tributaria. Debe hacerlo, porque si al adoptar una medida precautoria se cautelan de un modo tal los bienes y activos de propiedad del sujeto, se
lo puede inmovilizar en lo que es su actividad, ¿verdad? Se lo puede inmovilizar en la posibilidad de del desarrollo de su actividad. Y invoco en este aspecto un laudo arbitral emitido por el CIADI respecto a la República del Perú, que no tiene muchos años, donde se plantea este aspecto. No digo que sea correcto el análisis, pero sí es muy interesante el análisis que efectúan respecto a la adopción de este tipo de medidas precautorias. No debe olvidar la administración que adopta una medida precautoria que en ese momento, el momento de que se adopta una medida precautoria, el contribuyente es aún un presunto deudor. Por lo tanto, ante el riesgo fiscal de evasión o de elusión debe ser balanceado con la presunción de su inocencia y con los principios constitucionales que tutelan su posición como contribuyente frente al Estado. Y todo eso debe ser tomado en consideración por parte de la administración que adopta o decide una medida precautoria. Cerrando entonces, entiendo que el principio de no confiscatoriedad, concebido de este modo, tiene una operatividad práctica, ¿verdad? Y que esa operatividad práctica tiene que llegar a todos los organismos del Estado. No tiene que quedar únicamente en el plano de la abstracción o del análisis, ¿verdad? Y el modo, entiendo, que puede llegar a los organismos del Estado es a través de este análisis, sea organismos de carácter o de naturaleza legislativa, sea organismos de carácter o de naturaleza administrativa, como mencionamos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fleitas, quien nos presentó el tema operatividad del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria en el sistema constitucional boliviano. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, tomando en cuenta las siguientes previsiones. Por favor, levantar la mano, las personas que tengan alguna consulta, se les va a proporcionar el micrófono, indican su nombre y formulan la pregunta relacionada al tema. Buenos días, mi nombre es Henry Pérez, soy asesor del transporte pesado a nivel nacional. Muy agradecido por la explicación, sin embargo tengo dos preguntas concretas. Usted ha indicado que el principio de no confiscatoriedad podría alcanzar a una determinación de la administración tributaria. En tanto y en cuanto esta determinación no afecte o afecte al patrimonio, no estoy seguro, y eso es una primera pregunta, ¿cuál es el porcentaje del patrimonio afectado por un tributo o por una determinación para que pueda considerarse como confiscatorio o no confiscatorio? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda parte por si los alcances de este principio de no confiscatoriedad contaminan o alcanzan a la aplicación de los accesorios al tributo. Me refiero al mantenimiento de valor por el paso del tiempo, a los intereses y a la correspondiente multa, que en el caso actual de Bolivia, tomando en cuenta las modificaciones, por ejemplo, de los años de prescripción, estos accesorios podrían exceder inclusive el patrimonio total del sujeto pasivo, lo que se está dando en la actualidad. Entonces, mi primera pregunta es, ¿hasta qué porcentaje podemos considerar la aplicación de un tributo que afecte al patrimonio, siendo confiscatorio o no? Y la segunda, si el principio de no confiscatoriedad alcanza a los accesorios inclusive, ¿no? Tomando en cuenta que la determinación, inclusive en nuestro país, es totalmente discrecional respecto a la aplicación y criterio del fiscalizador. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, respecto del porcentaje, me acaba de patear un penal acá el colega. Mire, yo entiendo que el tema es conceptual, ¿verdad? No es, usted me decía,
principio de no confiscatoriedad que afecte el patrimonio. Yo entiendo que esa formulación es genérica. Yo entiendo que hay que ser un poquito más específico y como le decía, conceptualmente lo que determina la confiscatoriedad de un tributo a mi criterio y viniendo desde fuera de la rama, ¿verdad?, del constitucionalismo, entiendo que es justamente eso, cuando un tributo creado o determinado en su obligación tributaria inhibe la posibilidad de que el sujeto pueda disponer de su bien, o sea, gozar de su bien. Entonces, ahí es donde se produce el vaciamiento. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo cuantificamos eso? Que es lo que tú me estás preguntando, ¿verdad? Yo no se lo puedo responder, no te lo puedo responder. Sin embargo, y a ver si me acuerdo bien, y les pido que me corrijan si hay un error al respecto. Si yo no recuerdo mal, creo que lo mencioné al inicio de la exposición, la sentencia 95 del 2017 del Tribunal Plurinacional Constitucional, cuando falla la inconstitucionalidad de los artículos que establecían el hecho generador y la base imponible de la ley que consagraba el impuesto a los juegos, pone de manifiesto cuál fue la actuación de la Administración Tributaria en ese caso. La Administración Tributaria aplica a rajatabla la ley. La ley, ¿qué es lo que dice? Que el hecho generador se configura con la venta de tickets, cartones y demás instrumentos de acceso al juego, ¿verdad? El hecho generador se configura al momento del ingreso, ¿verdad?, de ese dinero al patrimonio de la empresa explotadora. Y en tercer lugar, la base imponible está compuesta por el bruto, ¿verdad?, el valor bruto de lo obtenido por esas ventas descontado del IVA. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, lo que se suscitaba en esa situación, y creo que vale los efectos de tratar de contestar tu pregunta, no estrictamente, pero sí conceptualmente, es que en ese caso ocurre que por el sistema de explotación de juegos, la persona que compra la ficha, luego que culmina su ronda de juego, puede o tiene la posibilidad de devolver la ficha, ¿verdad? Entonces, si usted determina el valor del tributo, porque así lo impone la ley, aclaro, al momento en el cual la empresa explotadora vende la ficha, se le genera un gap, se le genera un vacío entre el momento del ingreso y el eventual retorno por parte del sujeto. Entonces, lo que yo me planteaba en ese momento es la administración tributaria, o más allá de lo que dijera la ley, la administración tributaria no tenía la posibilidad de interpretar la ley de un modo ajustado al principio de no confiscatoriedad, ¿verdad? Porque yo le pregunto a usted, la empresa explotadora del juego, al momento en el cual vende el ticket y antes de que la persona cumpla con la jugada, ¿tiene efectivamente uso y goce y disponibilidad de ese dinero? Yo entiendo que no. Entonces, ese gravamen es confiscatorio, conceptualmente lo es. Y no es necesario determinar un porcentaje para decir eso no es confiscatorio, sino que lo que genera es una paralización, o sea, la imposibilidad del titular de ese bien o de ese dinero en ese caso de disponer, ¿verdad? No sé si le sirve como ejemplo, pero creo que no es una cuestión de porcentajes, sino que el impedimento, la inhibición en la posibilidad del ejercicio y goce del derecho de propiedad, hay que manejarlo desde el punto de vista conceptual. En cuanto a los accesorios que tú me planteabas, no conozco bien el régimen de Bolivia. Yo, de todos modos, voy a aventurar una opinión a modo de equivocarme. Los accesorios se derivan a partir de un incumplimiento de una obligación tributaria. Por lo tanto, entiendo que el principio de no confiscatoriedad no opera en este aspecto, ¿verdad? Porque en el caso de la creación de un tributo por ley o en el caso de la determinación de una deuda tributaria, aún entiendo que el ilícito no está configurado, ¿verdad? La creación de tributo es la imposición. La determinación de un tributo mediante un acto administrativo recién está señalando que existe una deuda. Pero en el caso de los accesorios ya hay un incumplimiento. Por lo tanto, entiendo que en ese caso el principio de no confiscatoriedad no tutelaría la posición de el elusor o el evasor, ¿verdad? Y un poco retomo las palabras de Dana y Valdivia al comienzo de la jornada. Es decir, es muy importante analizar la moral tributaria
desde las dos perspectivas, desde el Estado y desde el contribuyente. En ese caso, la moral tributaria es quebrada ¿por quién? ¿Por el Estado? No, claramente por el contribuyente. En los otros casos, cuando el Estado crea un tributo o determina una obligación tributaria que inhibe o impide el ejercicio, el uso y goce del derecho de propiedad de un bien o un activo por parte del sujeto, entiendo que la moral tributaria es quebrada por el Estado. Entonces esa es la distinción, por lo menos conceptual, que yo le hago a la situación. Bien, si alguien tiene una pregunta más, por favor, levante la mano. Sí. Muy buenos días, Alain Peña habla. Excelente temática y magistral ponencia, felicidades. La pregunta va si este principio es perfectamente aplicable en la etapa de ejecución de la deuda tributaria. Yo creo que el momento perfecto para la aplicación es el momento de la determinación, ¿verdad? Obviamente que la ejecución es una consecuencia de la determinación, ¿verdad? Y podría llegar a ser aplicable, pero entiendo que el momento adecuado en el cual hay que tomar en cuenta el principio de no confiscatoriedad como límite a la potestad tributaria es al momento de la determinación, porque es ahí donde tenemos más herramientas como para oponernos o cuestionar, ¿verdad?, la determinación tributaria. Determinado el tributo, lo que viene después es consecuencia de la acción de la autoridad administrativa, de la administración tributaria. ¿Se entiende? Entonces, si bien podría oficiar, obviamente, en la etapa de ejecución, no sé bien a qué te referís bien tú, pero calculo que viene por ahí. O sea, si bien podría oficiar, entiendo que el momento adecuado es al momento de la determinación. ¿Alguna aclaración? No tengo problema. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, doctor Leitas, por su presentación.